El tema de hoy que vamos a avanzar corresponde, ¿no?, a lo que es la emesis y la hiperemesis gravídica, es decir, náuseas y los vómitos en el embarazo, ¿no? Vamos a considerar que son dos cuadros que hay que saberlos reconocer, saberlos diagnosticar, ¿no es cierto? Y poder enfocar, porque es bastante frecuente en nuestra práctica clínica, ¿no?, el poder encontrar esta patología. Y es en ese sentido que cuando nos referimos a la emesis, ¿ya? Emesis gravídica, ¿no? Son las náuseas y los vómitos propios del embarazo, ¿no? Que generalmente son pues matutinos, se producen en las mañanas, que acompañan, ¿no es cierto?, a la gestante, pero que no están relacionadas a un estado de desnutrición ni deshidratación, es decir, no interfieren con la nutrición de la paciente. En cambio, la hiperemesis gravídica, igualmente son náuseas y vómitos, pero incoercibles, ¿ya? La paciente, ¿no?, vomita todo el tiempo, de tal manera que ya no se puede alimentar adecuadamente y esto va a influir en su nutrición, va a tener pérdida de peso. Y aquí tenemos un parámetro ya mayor al 5%. Por tanto, si la paciente embarazada está con náuseas, vómitos y empiezo a reportar pérdida de peso igual o mayor a los 5%, tengo que pensar que ya estoy frente a una hiperemesis. O bien, si hay un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Si hay deshidratación. No se olviden que la paciente al vomitar, ¿no?, en el vómito elimina electrolitos. Probablemente el sodio, ¿no es cierto?, es uno de los electrolitos que se va eliminando, pero principalmente el cloro, ¿no? No podemos olvidarnos del cloro. Por tanto, esto nos va a llevar, ¿no es cierto?, a una alteración electrolítica. Entonces, clínicamente voy a buscar signos de deshidratación. Clínicamente voy a buscar pérdida de peso. De haber pérdida de peso y haber deshidratación, pensemos en hiperemesis. Es así que cuando asociamos estos dos cuadros, ¿no?, tienen una etiología común. Vamos a pensar en las causas hormonales. Generalmente, asumamos que los vómitos del embarazo se deben a los cambios hormonales, el aumento brusco de las hormonas. Y de estas hormonas que están en la diapositiva, principalmente la hormona gonadotrofina coriónica humana, la HCG. Ya la hormona gonadotrofina coriónica humana es la que sube en mayor proporción, es la que está más relacionada con los vómitos en el embarazo. Se ha visto también que el aumento de la progesterona, porque la progesterona relaja el músculo liso, vuelve más lento al intestino, por tanto, retarda su vaciamiento del estómago, retarda, ¿no es cierto?, la progresión del contenido en el tubo digestivo. Asimismo, el estrógeno, ¿no?, el aumento del estrógeno también está vinculado, ¿no es cierto?, a este cuadro. Y entre las hormonas, ¿no?, además del HCG, tenemos entonces la progesterona, el estrógeno y también se menciona, ¿no?, la ACTH. Bueno, en este caso, ¿no?, se ve más que el aumento en la ACTH, más bien una disminución, ¿no? En este caso, el componente hormonal es la principal causa, ¿ya? Y seguramente, además del aumento de hormonas, vamos a encontrar otros factores, el componente psicológico. Una paciente que tiene un embarazo, por ejemplo, no planificado, hay un embarazo no deseado, rechazo de la familia, por ejemplo, ¿no? Eso vemos mucho en las embarazadas adolescentes. O cuando la paciente, ¿no es cierto?, está con mucho estrés, ¿no?, por esa presión de la familia, de la comunidad, ¿no?, por ese embarazo que probablemente no lo planificó o no lo, ¿no es cierto?, deseó. O bien trastornos de personalidad. Si una paciente tiene un trastorno conversivo, es histérica, histriónica, se va relacionando mucho, ¿no es cierto?, al tema de la hiperemesis. ¿Ya? Entonces, no solamente el componente hormonal, también es el componente psicológico. Actualmente se va relacionando mucho algunos factores que están todavía, ¿no es cierto?, en estudio. Se ha vinculado mucho, por ejemplo, los cuadros de hiperemesis con Helicobacter pylori. No se sabe si Helicobacter tiene una relación directa en la hiperemesis o más bien, ¿no es cierto?, es una relación que acompaña, ¿no es cierto?, al cuadro clínico. Se ve deficiencia de enzimas, de vitaminas, perdón. De ellas, una de las más importantes es la deficiencia de la vitamina B, la piridoxina, la vitamina B6, ¿ya? O algunos otros oligoelementos. Sin embargo, el componente hormonal sigue teniendo, ¿no es cierto?, el mayor peso en cuanto a la génesis, en la etiología de la hiperemesis. Entonces, muy importante pensar, ¿no es cierto?, que la paciente, además de vomitar, ¿no?, el contenido alimentario,
pierde, ¿no es cierto?, líquido, pierde agua. Perdemos el ácido clorhídrico, por tanto vamos a perder cloro, ¿no es cierto? Vamos a perder cloro. Además de perder los hidrogeniones o el cloro, vamos a perder sodio, ¿no es cierto? Entonces, hay un desbalance electrolítico, hay una deshidratación que va a caracterizar, ¿no es cierto?, a un cuadro de hiperemesis. Vamos a empezar con la emesis. ¿Cómo diagnosticamos la emesis? Aquella paciente que tiene náuseas y vómitos, que no tiene pérdida de peso y no tiene deshidratación. La paciente vomita por el embarazo, por los cambios hormonales. Más de la mitad de las embarazadas van a tener episodios de vómitos, ¿no? Y es un dato que nos ayuda, ¿no es cierto?, a pensar en el embarazo. Generalmente el vómito va a comenzar relacionado a ese incremento de la hormona, de la HCG. La HCG aumenta próximo a las 5 a 7 semanas. Es por eso, ¿no? En las NACs nos dicen, ¿no? A las 5 semanas ya puede haber náuseas y vómitos en una embarazada. En el Schwartz nos dice a las 6. Justamente va relacionado a qué? Que entre las 5 y 7 semanas empieza a subir, ¿no es cierto?, la HCG. Y la HCG tiene un aumento brusco. Si se acuerdan, dijimos, duplica cada 2 días, duplica. Entonces, este aumento brusco está muy relacionado con las pacientes que presentan el cuadro. Y cuando llegan al pico, más o menos va a corresponder a las 13 a 14 semanas. La HCG llega a un nivel más alto a las 13 a 14 semanas. Por eso es que decimos, ¿no?, que más o menos el mayor porcentaje de las pacientes van a corresponder justamente a las 13 semanas. Ahí vemos la mayor cantidad, ¿no?, de los cuadros de emesis o hiperemesis. Sin embargo, se puede prolongar, ¿no es cierto?, los niveles de HCG más o menos hasta las 16 semanas, así alto, para después empezar a disminuir y mantenerse en un nivel más estable. ¿Ya? Por tanto, pensemos que la hiperemesis y la emesis se puedan manifestar a una edad temprana, 5 a 7 semanas, pero que va a alcanzar su pico más o menos a las 13 semanas y que por lo general se extiende solo hasta 16 semanas. Es raro encontrar emesis o hiperemesis después de 16 semanas, ¿ya? Sin embargo, las NACs nos dicen, podría hasta 22, ya. Exagerando, me voy a quedar hasta 22. Más de ese periodo no puede haber hiperemesis, no hay emesis. Si la paciente está vomitando, busquemos otras causas. ¿Será un problema gastrointestinal? ¿Estará con una gastroenteritis? ¿Estará con una pancreatitis, con una colecistitis, una apendicitis? ¿Será un problema renal o urinario, perdón? Una pielonefritis. ¿Será un problema, ¿no?, neurológico, tal vez migraña? Busquemos otra causa, porque no hay hiperemesis ni emesis más de estas 22 semanas. Pico máximo 13, consideremos entre 16 a 22 como tope máximo de las náuseas y los vómitos, ¿ya? Ahora, no solamente la paciente tiene náuseas y vómitos, la paciente puede tener mayor producción de saliva, ¿no? Cialorrea, va a tener una sensación quemante retroesternal, va a tener pirosis, ¿no? Y en algunos casos puede tener el dolor urente a nivel del epigastrio, ¿no? Pero lo más llamativo son que la paciente tiene náuseas y vómitos. Ahora, si no hay deshidratación y no hay pérdida de peso, pensemos en emesis. ¿Y qué vamos a hacer con la emesis? Tratamiento ambulatorio. Tratamiento ambulatorio, ¿ya? La emesis necesita un manejo ambulatorio, no necesita hospitalizarse. Le vamos a indicar reposo relativo en su domicilio. Le vamos a continuar con la dieta, sí, en la emesis todavía puede alimentarse, pero le vamos a cambiar. Le vamos a indicar dieta seca, dieta fraccionada. Tolera mejor los alimentos sólidos o semisólidos. Por tanto, dice, ¿no?, dieta semilíquida o semisólida. La dieta seca, fraccionada, que coma poquito, pero a cada rato, ¿ya? A cada rato. Tolera mejor los alimentos fríos, los alimentos dulces. Por tanto, el que pueda consumir, ¿no es cierto?, un helado, una gelatina, un bolo, por ejemplo, ¿no? O los alimentos no en base a cereales, ¿no? Los carbohidratos son más tolerados por la paciente, ¿ya? Debe evitarse que consuma alimentos muy condimentados o muy pesados. Alto contenido en grasa hay que evitar. Los condimentos hay que evitar, ¿no es cierto? El alcohol, el café, el tabaco, obviamente están restringidos en la embarazada, pero vamos a insistir, ¿no es cierto?, en el cuadro de mesis. Ahora, vamos a dar antieméticos. Durante mucho tiempo se utilizaba la metoclopramida como un antiemético, ¿no es cierto?, que podríamos indicar.
Y cuando hacemos uso de la metoclopramida, no vamos a considerar que es un antidopaminérgico, es decir, bloquea receptores de dopamina, ya los receptores D2 principalmente. Entonces lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es atenuar, ¿no es cierto?, a nivel de los quimioreceptores en el centro del vómito, ¿no es cierto?, y suprimir las náuseas y los vómitos de esta manera, ¿no? Central. Pero también tiene acción periférica, porque va a provocar un aumento del tono del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces contrae el cardias, ¿no es cierto? El cardias se va a cerrar. No va a haber forma de que el contenido gástrico retorne. Asimismo, va a acelerar el peristaltismo del estómago. Es procinético, es gastroquinético. Acelera el vaciamiento gástrico. Por tanto, si el estómago se vacía rápido, si el esfínter esofágico inferior se cierra, no va a haber posibilidad de que haya un reflujo, una regurgitación, peor un vómito, ¿no es cierto? Entonces, es una buena alternativa usar la metoclopramida, 10 miligramos vía oral cada 8 horas. Normalmente la metoclopramida lo usamos 15 minutos antes de ingerir alimentos, pero si la paciente va a comer a cada rato, por ejemplo, cada 2 horas, ¿no? Y poquito, entonces mejor le damos en horario. Ya, en algunos casos, ¿no? Entonces vamos a considerar el uso de la metoclopramida. Actualmente tenemos otra alternativa, que es la piridoxina. La piridoxina, que es la vitamina B6, ya es un antiemético central que actúa a nivel del centro del vómito, ¿no? En el bulbo raquídeo, suprimiendo las náuseas y los vómitos. Por lo tanto, es una de las mejores alternativas. Podemos utilizar por vía oral 300 miligramos, ya, un comprimido de 300 miligramos cada día, cada 12 horas o incluso cada 8 horas, dependiendo, ¿no?, la tolerancia que tiene a los alimentos. Entonces, una alternativa, usar la piridoxina. Ya, es más, se está convirtiendo, ¿no es cierto?, en una de las primeras líneas en cuanto al manejo de las emesis. Ya, en algunos casos hay pacientes que vienen con contracturas, ¿no es cierto?, cuando han usado la metoclopramida, porque tiene un efecto, ¿no?, de la vía extrapiramidal, contracciones, ¿no es cierto?, a nivel de los músculos que pueden, ¿no es cierto?, ser efectos secundarios del uso de la metoclopramida que no se observan cuando usamos la piridoxina, ¿ya? Los efectos extrapiramidales, ¿no?, de la metoclopramida. Entonces, la piridoxina es una de las mejores alternativas que actualmente la tenemos en nuestro medio y la podemos indicar de esta manera, ¿no? O vía oral o vía intramuscular, porque tenemos las dos presentaciones, comprimidos y también en ampollas inyectables. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hiperemesis, es una paciente que tiene náuseas y vómitos y que tiene, ¿no?, pérdida de peso mayor al 5%, o que tiene un desequilibrio hidroelectrolítico. Por tanto, tiene signos de deshidratación. ¿Esto qué quiere decir? Que puede estar alterado su estado de conciencia, puede tener enoftalmo, pueden tener, ¿no es cierto?, ausencia de lágrimas, puede tener mucosas secas. Vamos a encontrar el signo del pliegue que podemos formar a nivel del abdomen o a nivel del tórax o en el dorso de la mano, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que la paciente puede estar taquicárdica, la paciente puede estar hipotensa, oligúrica, ¿no es cierto?, dependiendo del grado de deshidratación que pueda mostrar. En etapas avanzadas, nuestra paciente va a tener un compromiso hepático, renal, porque si pierde volumen, va a afectar el riñón con una injuria renal, ¿no?, de tipo presrenal, porque disminuye el aporte de flujo, ¿no es cierto?, al riñón y puede llevarnos, ¿no?, si no lo revertimos, a una insuficiencia renal. Puede llevarte a la deficiencia de la vitamina B1, puede llevarte la deficiencia de la vitamina B1, la tiamina, al síndrome de Wernicke, que es una encefalopatía, o bien la deficiencia de la vitamina B12 a una neuritis periférica. Entonces, dependiendo de la etapa ¿no?, o lo avanzado que está el cuadro, puede tener diferentes grados de compromiso cuando hablamos de la hiperemesis. Entonces, la hiperemesis la podemos, ¿no es cierto?, evaluar o dividir, ¿no?, en 3 periodos. El primer periodo, donde la paciente tiene las náuseas, ¿no?, y los vómitos, y la pérdida de peso no ha alcanzado el 5%, no tiene los signos de deshidratación, ¿no es cierto? Es la fase inicial, el primer periodo. Cuando está en el segundo periodo, la fase o el periodo taquicárdico, ya la paciente ha perdido un 5 a 10%, y aquí encontramos, ¿no?, que va a tener lo que hemos dicho, la deshidratación, con el enoftalmo, con la ausencia de lágrimas, cosas secas,
hipotensión, taquicardia, todo lo que hemos mencionado, asimismo como los electrolitos alterados. Por tanto, ¿no es cierto?, puede tener una repercusión, ¿no es cierto? Por ejemplo, la hipocalemia. La hipocalemia, ¿no? La disminución del potasio puede llevarnos a arritmias cardíacas, ¿no? Por tanto, tendríamos que observar, ¿no es cierto?, el electrocardiograma. El electrocardiograma. La reducción del potasio me puede mostrar una T invertida, por ejemplo, ¿no? Una T invertida, que me puede, ¿no es cierto?, orientar justamente a que ya hay una manifestación, ¿no?, a nivel cardíaco por esa deficiencia del potasio, por ejemplo. ¿Ya? O bien puede progresar al tercer periodo, donde estaban las complicaciones que había dicho, ¿no? El Wernicke, la neuritis periférica, ¿no? Con un peso perdido mayor al 10%. Entonces, la hiperemesis puede llegar, ¿no es cierto?, a requerir internación en una unidad de cuidado intensivo incluso. Hay pacientes muy contadas que hemos tenido que no han respondido al manejo convencional y han terminado en terapia intensiva con nutrición enteral incluso, ¿ya? Entonces, hay diferentes enfoques para poder, ¿no es cierto?, orientarnos a la hiperemesis. Aquí tenemos, por ejemplo, uno, ¿no es cierto?, que orienta las formas clínicas, las formas medias o las formas graves, ¿no? Me quedo con el anterior cuadro para poder, ¿no es cierto?, considerar esos 3 periodos que los tienen que aprender. Es otro enfoque que me habla de las formas medias de la hiperemesis con las características correspondientes y de las formas graves, ¿no?, para poderlas identificar. Para la evaluación me quedo con el primer periodo de la hiperemesis, segundo y el tercer periodo para poder aprender sus características. Son enfoques, ¿ya? Entonces, nuestra paciente con hiperemesis, ¿no es cierto?, va a tener, pues, diferentes grados, ¿no es cierto?, diferentes grados de compromiso, pero sobre todo tengo que orientarme a que se está comprometiendo su estado nutricional, que lo voy a evidenciar por la pérdida de peso, que se está comprometiendo su estado de hidratación, que está comprometiendo, ¿no es cierto?, por los vómitos que está presentando, donde está perdiendo no solamente líquidos, sino también los electrolitos. Por tanto, disminuye, ¿no es cierto?, el sodio, el cloro, ¿no es cierto?, principalmente. Sodio y cloro, el cloro principalmente es lo que pierde, pero también el potasio. Esto va a llevar, ¿no es cierto?, a que pueda llevarnos, ¿no es cierto?, a los síntomas correspondientes a la deficiencia de los electrolitos. Va a afectar al hígado, hemos dicho. Por tanto, podemos encontrar, ¿no es cierto?, las transaminasas, las bilirrubinas que están aumentadas, ¿no es cierto? Y como está perdiendo líquido y está con los vómitos, puede, ¿no es cierto?, ir progresando hacia un proceso de acidosis metabólica, ¿no? Y bueno, entonces, aquí es importante considerar que la hiperemesis no debe entrar al diagnóstico diferencial de una gran variedad de patologías. No todo vómito en una embarazada es sinónimo de hiperemesis, pero hay que pensar en este cuadro, ¿no? Entonces hay que descartar otras posibilidades, sobre todo las digestivas. Porque si tengo una paciente que tiene un dolor en el hipocondrio derecho, tiene vómitos biliosos, ¿no es cierto? Y ese dolor se irradia a la región lumbar o al hombro después de una ingesta de alimentos grasos. Pensemos en patología biliar, ¿no? Ahora, si tenemos una paciente que tiene, ¿no es cierto?, un dolor migratorio, signos de irritación peritoneal, hiporexia, ¿no?, náuseas, vómitos, asociados a un dolor, ¿no es cierto?, que finalmente se localiza en la fosa ilíaca derecha, pensemos en apendicitis, porque hay cuadros de apendicitis que comienzan en el epigastrio, ¿no? Lo mismo, la pancreatitis, ¿no? Ese dolor epigástrico puede, ¿no es cierto?, también confundirse con un cuadro de hiperemesis por los vómitos. Pero pensemos en patología biliar, pensemos en una ingesta copiosa de alcohol, tal vez, como desencadenante de la pancreatitis, y todo eso tenemos que ir relacionando, ¿no?, para poder establecer si estoy o no frente a un cuadro digestivo. Geniturinario, hemos dicho la pielonefritis. Habrá que pensar en los cálculos renales, un quiste de ovario torcido. Hemos tenido casos de embarazadas, ¿no es cierto?, que se complicaron por un quiste que se torció y que nos da un cuadro, ¿no?, de abdomen agudo, paciente con vómitos, paciente, ¿no es cierto?, con náuseas, y bueno, cambios de los miomas. La degeneración roja es muy común en la embarazada. También puede ir acompañada, ¿no es cierto?, de un cuadro abdominal que pueda manifestarse por las náuseas y los vómitos, ¿no? Si es diabética, pensemos, ¿no?, la cetoacidosis diabética como principal complicación aguda de la diabetes tipo 1, que pueda darme también, ¿no es cierto?, un estado de confusión, náuseas y vómitos que me van a alertar, y obviamente, ¿no es cierto?, después entrar a la inconsciencia
y podemos encontrar, ¿no? La clínica. La respiración acidótica de Kussmaul, aliento a manzana, la glicemia, ¿no? Que está arriba de 250 o 300. Bueno, hay parámetros clínicos que me van a ayudar a reconocer, ¿no es cierto?, estos cuadros, como el hipertiroidismo, la Addison, o bien en la parte neurológica, pensemos, ¿no?, en la migraña, pensemos en un síndrome de Meniere, problemas vestibulares, por ejemplo, una laberintitis, tumores que al crecer dentro del cráneo, ocupar un espacio, provocan un aumento de la presión intracraneana y provoquen que la paciente vomite. Aquí va a tener vómitos, ¿no es cierto?, explosivos, vómitos en chorro, vómitos en cohete, dice, ¿no? No hay náuseas. Entonces aquí tenemos la triada, ¿no es cierto?, de lo que es la hipertensión intracraneana, lo que es, ¿no es cierto?, los vómitos explosivos, la cefalea intensa, asociado a un edema de papila que vamos a observar en el examen de fondo de ojo con el oftalmoscopio. Entonces, esos tres aspectos me ayudarán a pensar en que pueda estar, ¿no es cierto?, un aumento de la presión dentro del cráneo, provocando los vómitos que ahora está presentando mi paciente. Entonces, es importante pensar que una paciente que está vomitando embarazada, en la emesis y en la hiperemesis, pero no podemos olvidarnos de descartar estas patologías, ¿ya? Ahora, hay cuadros que puedan deberse netamente al embarazo, que provoquen el vómito, ¿no es cierto? Por ejemplo, la preeclampsia, el hígado graso, son patologías, ¿no es cierto?, que también van a provocar náuseas y vómitos, pero que obedecen a un origen de tipo obstétrico, ¿no? En cambio, estas otras patologías, ¿no?, se pueden dar en cualquier paciente. La embarazada no solamente es, ¿no es cierto?, el útero. La embarazada puede tener cualquier afección y eso me hace un poco más difícil, ¿no?, poder hacer el diagnóstico en algunos casos. Hay que pensar en estas patologías dentro del diagnóstico diferencial. Tienen que aprender el diagnóstico diferencial, ¿no?, en hiperemesis. Ahora, ¿qué complicaciones puede tener la hiperemesis? En la madre como en el niño vamos a destacar que hay una gran cantidad de complicaciones como estamos viendo en la diapositiva. Uno, si está vomitando de manera incoercible, está perdiendo líquido. Por tanto, esto puede reducir la volemia, hemos dicho. Y si reduce el volumen circulante, hay menos flujo de sangre al riñón y eso me puede llevar a una injuria renal aguda, ¿no es cierto?, de tipo prerenal, ¿ya? Ahora, si no revertimos, puede terminar, ¿no es cierto?, en la insuficiencia renal, ¿ya? Aguda que progresa a la crónica y obviamente la crónica puede terminar con trasplante renal o diálisis. Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Hay que evaluar la función renal en pacientes con hiperemesis. Puede provocar el síndrome de Mendelssohn, que la paciente vomite y se broncoaspire, ¿no es cierto? Entonces una neumonitis química, producto del paso del ácido clorhídrico, ¿no?, a la vía respiratoria, ¿no?, y con una neumonía atípica que va a provocar una neumonitis química, es muy importante dentro de las complicaciones maternas poderlas considerar. Esto habíamos hablado, la deficiencia de la tiamina, dijimos, la encefalopatía de Wernicke, ¿no es cierto? La encefalopatía de Wernicke. ¿Cómo voy a reconocer Wernicke? Una paciente con hiperemesis que tiene alteración del nivel de conciencia. Va teniendo una disminución en la memoria, puede tener oftalmoplegia, ¿ya? Ahí nos vamos a orientar a que estamos frente, ¿no es cierto?, al Wernicke. Y más aún si tiene neuropatía periférica. Deficiencia de la tiamina, ¿ya? Deficiencia de la tiamina, de la vitamina B1. Mallory Weiss. ¿Qué es el Mallory Weiss? Son desgarros de la mucosa esofágica, ¿no?, distal, en el esófago próximo al estómago, ¿no? Esto es por vómitos muy enérgicos, ¿ya? Vómitos muy enérgicos que provocan un desgarro, ¿no es cierto?, de esa mucosa esofágica y que se puede manifestar por diferentes grados de hemorragia digestiva alta. Recordando que la hemorragia digestiva alta corresponde, ¿no es cierto?, al esófago, al estómago y al duodeno. Es decir, abarca hasta el ángulo, ¿no?, de Treitz o el ángulo duodeno-yeyunal. Por tanto, podemos encontrar, ¿no es cierto?, el Mallory Weiss. En algunos casos se ha visto, ¿no?, muy raros, que este contenido ácido pueda lesionar la mucosa esofágica hasta llegarla a perforar, ¿no? Y puede decirse lo que es la ruptura esofágica, ¿ya? Con el paso, ¿no?, de contenido ácido y aire, ¿no?, al mediastino.
nos va a llevar a una mediastinitis, ¿no? Hay que considerar, ¿no?, que el paso del contenido ácido y el contenido alimentario, ¿no?, al mediastino, no solamente va del contenido, ¿no?, del estómago, también aire, ¿no?, puede pasar y puede producir lo que es el neumomediastino, ¿no? Bueno, puede llevar acidosis, hemos dicho, de la madre, pero en el feto, si la madre está desnutrida, el feto también va a quedar desnutrido. Vamos a tener niños con bajo peso al nacer. Vamos a tener niños con restricción de crecimiento intrauterino. ¿Qué es la restricción de crecimiento intrauterino? Cuando el peso del feto está por debajo del percentil 10. Es decir, hay tablas que me dicen cuánto debería pesar el feto para cada semana del embarazo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que comparar esas tablas con la ecografía que me está estimando cuánto está pesando ese feto, ¿no? Entonces, si está por debajo del percentil 10, me está indicando que el niño se está desnutriendo. Y a eso llamamos restricción de crecimiento intrauterino. Puede afectar en gran medida, que puede, ¿no es cierto?, incluso provocar la muerte del feto, ¿no? El óbito fetal. El óbito fetal. Aunque en un bajo porcentaje, es una posibilidad. Por tanto, ahí va la importancia, ¿no?, de poder diagnosticar este cuadro. Como les decía, este tema no es largo, bastante puntual, bastante corto. Vamos a enfocarnos ahora en el manejo. Una vez que hemos diagnosticado la hiperemesis, ahora es la conducta. Y la hiperemesis se hospitaliza. La emesis era manejo ambulatorio, la hiperemesis se hospitaliza. Y después de hospitalizar, lo que tengo que restringir es la dieta. De nada sirve que le siga dando alimentación si lo está vomitando. Por lo menos 2 días la paciente debe guardar, ¿no?, NPO. Nada por vía oral. No debe ingerir alimentos. Le voy a controlar su peso de manera diaria. Le voy a monitorizar, ¿no es cierto?, haciendo un buen balance hídrico, controlando, ¿no es cierto?, los líquidos administrados menos los líquidos eliminados, ¿no? Considerando que los líquidos administrados en este caso no son por vía oral, sino son por vía parenteral, ¿no es cierto?, por vía parenteral. Ahora, si se inicia la dieta por una alimentación enteral, también podríamos agregar por esa vía. Estamos hablando de hiperemesis, 2 días que no tiene nada que ingerir. Entonces, solo los líquidos administrados van a ser lo que recibe por las soluciones cristaloides. Le voy a restar lo que pierde, ¿no?, de líquidos. ¿Cuántas veces vomita? Hay que medir el vómito. Hay que controlar la diuresis. ¿Cuánto está en la bolsa colectora? Esas son las pérdidas sensibles, las que puedo medirlas, cuantificarlas. A eso hay que sumar las pérdidas insensibles, que nosotros perdemos más o menos 200 ml de agua al respirar, por ejemplo. Perdemos 200 ml de agua durante la defecación. Entonces se va sumando eso más y podemos monitorizar de esta manera a la paciente. Vamos a controlar la diuresis horaria. Lo mínimo que tiene que orinar nuestra paciente es 0,5 cc, 0,5 cc, kilopeso hora. Entonces, eso es lo ideal, que yo tenga que medir el volumen que ha orinado la paciente en un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo estoy controlando a una paciente y resulta que en la bolsa colectora y en todo lo que he ido cuantificando, mi paciente orinó 500 cc durante un periodo de 12 horas. Entonces, lo más fácil que puedo realizar, ¿no es cierto?, es dividir los 500 cc entre las horas que la paciente ha orinado ese volumen. Por ejemplo, 12 horas. Si yo divido 500 cc en 12 horas, mi paciente estaría orinando más o menos 41 cc, ¿no?, o 42 cc. Ya, 42 cc. 41.6, ¿no? Lo que me indicaría que estaría con una buena diuresis, considerando que de una manera práctica, lo que hacemos es dividir, ¿no es cierto?, el volumen que ha miccionado por el tiempo en el cual se ha producido la micción. Y lo mínimo que tiene que orinar es 30 cc por hora. Entonces, con esta división tan simple, me doy cuenta que con 41.6, ¿no?, o 42 cc, está con buena diuresis. Pero lo correcto tendría que hacer que dividir, ¿no es cierto? Entonces, lo que tendría que hacer ese 41.6 tendría que dividir entre su peso. Suponiendo que la paciente pesa 60 kilos. Si pesa 60 kilos, tendría que, ¿no es cierto?, dividir 41.6 entre 60 y lo que me va a dar es el 0.69, ¿no?
0.7 cc kilo peso hora. Entonces, nuevamente ratifico. Esta diuresis es mayor que el 0.5 cc kilo peso hora, por tanto está con buena diuresis. Lo práctico es esto, ¿no? Que por lo menos debe orinar 30 cc por hora. Si quiero hacer de una manera más adecuada, lo voy a dividir entre el peso de la paciente, porque cada paciente tiene un volumen diferente y va a producir diferente, ¿no?, cantidad de orina también, de acuerdo a su masa. Entonces, hay que controlar la diuresis horaria, necesita valoración psicológica, tanto la emesis como la hiperemesis, porque la etiología les decía, hay un componente psicológico, ¿no es cierto? Y hay que tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a hidratar a la paciente. Vamos a cubrir por lo menos, ¿no es cierto?, su requerimiento basal hídrico. Por tanto, tenemos que administrar por lo menos 3 soluciones por día, ¿no? Puede ser fisiológico de 1000, puede ser dextrosa 5% de 1000, puede ser ringelactato de 1000. 3 soluciones vamos a administrar para cubrir su requerimiento basal hídrico. La cantidad de líquido mínima que necesitamos desde 30 a 50 cc kilo peso, ¿no es cierto? Eso es la cantidad mínima de agua que debemos ingerir. Entonces, con el aporte que le vamos a dar de los 3 litros, más o menos cubrimos. Considerando que si es de 30 a 50 cc, yo tomo 40 cc un promedio, ¿no? Y lo multiplico por el peso promedio, por ejemplo, teniendo una paciente que pueda pesar 70 kilos, por ejemplo, ¿no? 40 por 70 me da un resultado de 2.800 cc, que prácticamente son los 3 litros que había mencionado, ¿no es cierto?, que le estamos indicando para hidratar a la paciente, ¿no? Pero también se puede utilizar antieméticos. Debemos utilizar antieméticos. Y ahí está descrito la metoclopramida. 10 miligramos ahora ED cada 8 horas, ¿ya? Cada 8 horas. Cuando vuelva la tolerancia oral, vamos a pasar a la vía oral también, ¿no? Podemos utilizar la metoclopramida. Podemos utilizar también la piridoxina. La piridoxina la puedo utilizar por vía intramuscular, por ejemplo. 300 miligramos, ¿no? Intramuscular cada día. ¿Por qué intramuscular? Porque está NPO. Podemos utilizar. O bien lo que hacíamos antes era, y algunas veces sigue realizando, es, ¿no?, colocar a cada solución, ya, 2 ampollas de complejo B. Entonces lo que se hacía y lo que se sigue haciendo también en algunos casos es usar el complejo B. El complejo B tiene vitamina B1, tiamina, tiene vitamina B6, piridoxina, tiene vitamina B12, cianocobalamina. Entonces, la cianocobalamina me va a ayudar a prevenir la neuritis periférica, que era complicación de la hiperemesis. La tiamina me va a ayudar a prevenir el Wernicke que he mencionado, la encefalopatía, ¿no es cierto?, por deficiencia de B1. Y la B6, la piridoxina, es antiemético. Entonces, me sirve el complejo B. Y colocábamos 2 ampollas de complejo B a cada solución y nos ayudaba a controlar el vómito y a prevenir complicaciones. Considerando que la vitamina B es fotosensible, se inactiva con la luz, no se extrañen de ver que se envuelve, ¿no es cierto?, la solución en su frasco con una bolsa negra. Y todo el trayecto de la vía, ¿no es cierto?, de la venoclisis igual, porque la luz inactiva el complejo B. Y bueno, entonces podemos usar ese esquema también, ¿no? O bien la piridoxina, como dije, ¿no? 300 intramuscular y cada día. Está NPO. Vamos a proteger la mucosa gástrica utilizando la ranitidina, 50 miligramos EV cada 8 horas. Si fuera por vía oral, podría utilizar los 150 miligramos vía oral cada 12 horas, pero está NPO. Entonces vamos a proteger el estómago con ranitidina. Es un bloqueante H2 que no está contraindicado en el embarazo, ¿ya? Podemos utilizar. Omeprazol, inhibidor de la bomba de protones, contraindicado en el embarazo. No se administra al embarazada. Entonces la ranitidina es una buena opción. El hidróxido de aluminio lo podemos utilizar, pero siempre y cuando esté con vía oral. En este caso está NPO. Cuando retome la vía oral, podemos utilizar de manera ambulatoria, ¿no? 15 ml vía oral cada 8 horas. El hidróxido de aluminio, ¿ya? Y bueno, hay que buscar otras causas de los vómitos. Veamos que no sea un problema digestivo. Descartemos colecistitis, apendicitis, pancreatitis, gastroenteritis, ¿no? Busquemos infección urinaria, descartemos. Hay que buscar otra causa del vómito, ¿ya? Y si no, hay que buscar una causa obstétrica. Por ejemplo, podemos encontrar, ¿no es cierto?, hiperemesis en la mola.
Entonces hay que pedir una ecografía para detectar, ¿no es cierto?, si hay una enfermedad trofoblástica gestacional. En este caso tendría que ver, ¿no es cierto?, el signo de panal de abejas en la ecografía, no al feto. Podría ser gemelar por el exceso del trofoblasto, ¿no? Si hay dos placentas, obviamente va a haber más HCG y eso puede provocar más vómitos, ¿no? Entonces hay que buscar la causa. La ecografía me puede mostrar si son dos fetos o es uno. Me puede mostrar si es una mola, ¿no es cierto? O no. Entonces es importante buscar la causa de hiperemesis, ¿no? Y bueno, en algunos casos es el componente psicológico, ¿no? La familia, el rechazo, ¿no? De la familia, del embarazo. Entonces todo eso hay que ir viendo con el psicólogo también. No podemos dejar solamente al manejo farmacológico, ¿no? Y bueno, hoy en día se describe una gran cantidad de alternativas, ¿no? No farmacológicas, por ejemplo, se habla, ¿no?, del jengibre. Ya tenemos en nuestro medio, se le puede indicar, ¿no?, 280 miligramos vía oral cada 8 horas. La acupuntura también se menciona como un tratamiento alternativo. Nuestro medio no es aplicable, ¿no es cierto? No es común. Sin embargo, está descrito. Pero vamos a recordar para el tratamiento de los vómitos o la metoclopramida o la piridoxina, como la primera línea para poder, ¿no es cierto?, ser considerada. Ahora, existen más alternativas, ¿no? Incluso se ha llegado a mencionar el uso del ondansetron, ¿ya? El ondansetron es un antiemético, ¿ya? Es un antiemético que lo asocia, ¿no?, a malformaciones en el feto. Por tanto, no lo podemos usar de manera indiscriminada, pero está descrito riesgo-beneficio utilizarlo cuando hay un cuadro de hiperemesis resistente al tratamiento, ¿ya?, convencional. No responde. Hemos tenido casos en los que no responde a ningún antiemético y la paciente ya se desnutre y hay mucho ya riesgo, ¿no?, hasta en su propia vida, de ella y del bebé. Entonces usamos el ondansetron que está descrito, ¿no? 8 miligramos EB cada 12 horas. ¿Qué es el ondansetron? Es un antagonista selectivo de la serotonina, ¿ya? De la serotonina. Actúa sobre los receptores S3. Entonces, es un antiemético muy potente. Lo utilizan incluso frente a diversos fármacos en la quimioterapia. Pacientes oncológicos, ¿no es cierto?, recurren al ondansetron como una alternativa para atenuar los efectos secundarios de la radioterapia, ¿no es cierto?, de la quimioterapia. Entonces, es bastante, ¿no?, fuerte este fármaco. Sin embargo, es una alternativa, ¿no?, para poder considerar. Tenemos una lista grande, les decía, ¿no? Ahí tenemos la piridoxina, tenemos la tiamina que se puede administrar, antihistamínicos también están descritos, la meclicina está, ¿no es cierto?, actualmente ya en nuestro medio, combinada con piridoxina incluso, la doxilamina, ¿no? Entonces tenemos varios fármacos que actualmente ya se van describiendo para el manejo de la hiperemesis. Sin embargo, para nuestro aprendizaje, fundamentalmente centrémonos en conocer la metoclopramida y la piridoxina como las principales alternativas, ¿ya? Es muy importante que nos familiaricemos con esos dos fármacos. Ahora, si necesitáramos alternativas, nuevamente les repito, ¿no?, existen varias combinaciones. Aquí vemos la piridoxina, por ejemplo, con la meclicina, que hay en nuestro medio, ¿no?, como el Bomofilax, que también nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a controlar los vómitos. Pero de preferencia me quedo con esas dos alternativas que controlan la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de los cuadros de emesis y de hiperemesis, ¿no? Y con eso estaríamos concluyendo nuestro tema, ¿no?, para poder contestar a sus